¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el Centro de Terapia Los Luceros, aquí con el médico veterinario Desiderio Jiménez Viveros, quien nos va a platicar acerca de la equinoterapia. Buenas tardes. Mire, la equinoterapia es una actividad complementaria de procesos terapéuticos que pretenden rehabilitar o habilitar funciones psicomotoras en pacientes que tienen este tipo de alteraciones. Específicamente la equinoterapia tiene como característica principal poder atender a pacientes desde 6 meses de nacidos hasta 80 años de edad y abarca una gran cantidad de padecimientos. Hablamos de rehabilitación cuando las personas tenían funciones que por alguna circunstancia las perdieron. Por ejemplo, personas que caminaban, padecieron una enfermedad o un accidente y dejaron de caminar. Y por recomendación de los especialistas, los traumatólogos, los médicos generales, los neurólogos, recomiendan la equinoterapia como una actividad más para que ellos vuelvan a recuperar las funciones que perdieron. Ahí hablamos de rehabilitar. Y se habilita cuando la función no se tenía. Por ejemplo, niños que nacieron con alguna discapacidad, por ejemplo, retraso psicomotor con espasticidad, a esos niños que nunca han caminado, a través de los caballos realizamos ejercicios buscando que aprendan y desarrollen la habilidad de caminar, como un ejemplo. Entonces, la equinoterapia se suma a un grupo de actividades tendientes a mejorar la calidad de vida en el humano. ¿Qué es lo que transmiten los caballos a los pacientes? Bueno, básicamente, primero el impacto psicológico. Estar junto o arriba de un caballo provoca un impacto psicológico muy fuerte. Generalmente es de alegría, aunque en muchas ocasiones existen niños o personas que, lejos de sentir alegría, sienten mucho miedo. Ahí nuestra responsabilidad es hacer que ellos desarrollen confianza para todas las actividades que realizamos. Y ese es por el lado psicológico. Por el lado físico, el movimiento del caballo provoca la liberación de unas sustancias químicas en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Y los neurotransmisores hacen que el movimiento que provoca el caballo estimule el cerebro y el cerebro le ordene al cuerpo a que empiece a responder de acuerdo a los estímulos. Así es de que arriba de un caballo, con la emoción que provoca él mismo, se le mueve desde el cabello más pequeño hasta la uña del dedo más chiquito. Es muy interesante. ¿Qué tipos de caballos son los que utilizan para estas terapias? Mire, generalmente se buscan caballos de talla grande, corpulentos, no tan jóvenes porque son vigorosos, caballos más bien ya reposados en su carácter. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que todos los caballos pueden ayudar a la recuperación del ser humano. Entonces, en este centro tenemos como característica principal que los caballos que están recién nacidos los trabajamos improntándolos para que tengan interrelación con los niños de todas las edades, y los caballos más adultos de igual manera. Ya cuando a los pacientes se les monta sobre los caballos para los ejercicios, escogemos caballos que vayan de acuerdo al padecimiento de la persona, de tal manera que debemos de tener caballos muy fuertes, pero también tenemos caballos de lomo sencillo, es decir, que no sean tan anchos, porque hay personas que no las podemos someter a un sobreestiramiento. Dependiendo del padecimiento es el tipo de caballo que tenemos. Entonces, para cada caso
debe de haber un caballo. ¿Y en qué consiste el entrenamiento de un caballo dentro de la pista? Muy bien, primeramente nuestro trabajo es desensibilizar al caballo de cualquier reacción no deseada que ponga en peligro y en riesgo la integridad física tanto del paciente como de los terapeutas. De tal manera que desde que los caballos nacen, nosotros estamos pendientes de que en el momento en que salen del vientre de su madre, los acariciamos, les hablamos, los tocamos e incluso les damos palmadas en la parte inferior de las patas y de las manos, como un anticipo de que con los años los van a errar, que conozcan los animalitos las sensaciones que van a experimentar a lo largo de la vida. Entonces, todo caballo que entre a trabajar con personas que vienen a terapia debe de estar desensibilizado. Esto quiere decir acostumbrado a que se le acaricie en todas las partes de su cuerpo, a que conozca todo posible tipo de ruido, de movimientos. Por ejemplo, una bolsa de plástico que la levante el aire puede espantar a un caballo. Nosotros trabajamos con todo lo que está a nuestro alcance para reproducir cualquier eventualidad. Cualquier cosa que pueda excitar al caballo y poner en riesgo la vida del paciente o del terapeuta, nosotros se lo vamos mostrando a lo largo de su infancia del caballo. De tal manera que cuando entran a las pistas a trabajar, pues los caballos van preparados y confiamos primeramente en Dios y luego en la educación que le dimos a los caballos de que siempre todo va a funcionar bien. ¿A usted cómo es que le llamó la atención de esto de la equinoterapia? ¿Cómo fue que se interesó? Pues es una pregunta que de alguna manera toca una parte muy sensible de mi persona. Hace muchos años mis hijas pertenecieron al equipo charro de aquí de Tuxtepec, formaban parte de la escaramuza. Y un día sábado, uno de los caballos que montaba una de mis hijas, precisamente tuvo un incidente donde un perro que teníamos, al mirar a un desconocido que pretendió entrar a la granja, ladró muy fuerte cerca de las patas del caballo. Y el caballo se espantó, se paró de manos y derribó a mi hija. Mi hija, con la intención de no caer, se trató de sostener de la cabeza de la silla y le aplastó a mi hija y le provocó 6 fracturas de cráneo, el estallamiento obviamente del oído interno, tuvo un proceso de hemorragia y penosamente fue a parar al hospital. El pronóstico para ella era funesto, ella no iba a amanecer con vida. Pero gracias a Dios, a través de pedirle a Dios y de cuidados y de diagnósticos y tratamientos acertados de los médicos, ella despertaba día a día y después de 8 meses de tratamiento ella se recuperó. Y entonces la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos con los caballos? Porque el primer impulso fue matar al caballo que la aplastó o venderlo. Sin embargo, los caballos no tienen la culpa. Precisamente cuando los caballos no están desensibilizados, tienen ese tipo de reacciones. Y en ese entonces, a mis manos llegó una revista que hablaba de la zooterapia, una revista muy interesante, algo así. Me llamó la atención, la leí con mucho interés y descubrí un mundo maravilloso al cual ahora me dedico. Mi hija actualmente es parte del equipo como coterapeuta. Ella es médico cirujano y partero y asiste en este lugar a las personas que vienen para formar sus expedientes clínicos. Y bueno, pues después de tener una experiencia tan dolorosa, hoy felizmente nos dedicamos a ayudar a las personas que lo necesitan, porque conocemos del dolor ajeno. Bueno, ¿y alguna de sus mejores experiencias que haya tenido con algún paciente hasta el momento? Bueno, hay muchísimas, pero en este momento tenemos a una de nuestras pacientes
que en días pasados yo le pedí permiso para publicar su caso. Es un caso de congreso, es un caso digno de investigación por lo dramático que fue. Ella en el mes de febrero del año pasado sufrió un accidente automovilístico y tuvo fractura de las 3 primeras vértebras lumbares. En la fractura hay una lesión medular grave que la deja paralítica de la cadera hacia los pies. En este año que ha transcurrido se sometió a diversas cirugías y debo de reconocer la habilidad que tienen los ortopedistas que la atendieron, el neurólogo que la atendió. Su recuperación es muy buena. Sin embargo, cuando ella llega con nosotros a este centro, llega con la parálisis de su parte inferior del cuerpo. Y la primera pregunta que yo le hago es si ella tiene un deseo, ¿cuál es el deseo más grande que tiene en la vida? Y me contestó, caminar. Le volví a preguntar y le dije que si creía en los milagros. Y me respondió afirmativamente. Y de igual forma yo le dije, yo también creo en los milagros. Y si tú y yo creemos en los milagros, quiere decir que es posible que junto con los caballos que están dispuestos a trabajar, logremos que Dios nos conceda un milagro. Y entonces iniciamos con ella, exactamente lleva 7 sesiones de trabajo. No sé cuántas requiera, puede requerir 100, 200, no sé, pero vamos en la sesión número 7. Bueno, después de haber revisado su expediente, después de saber cuáles fueron las condiciones de su accidente y de su recuperación, entramos a trabajar a la pista. Ella trabajó la primera ocasión con 6 caballos en libertad. No es paciente para que monte, entonces todo el trabajo se hace a pie tierra. En la silla de ruedas la paramos en el centro de la pista y el trabajo es lograr un impacto psicológico que haga que ella se sienta que está viva. Y cuando liberamos a los 6 caballos para que entraran a la pista, los caballos llegan galopando, levantando polvo, relinchando, y ella en el centro de la pista deseando correr. Y ese impacto es tremendo porque empieza a mover manos y piernas y todo, y ¿cómo que no te movías? Y le digo, cierra los ojos, dime qué es lo que sientes, qué es lo que deseas. Y me dice, quiero salir corriendo, no abras los ojos, corre. Corre, 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 le digo, y las piernas se empiezan a mover, y entonces digo, Dios mío, estás haciendo el milagro. Cuando los caballos entran en reposo después de liberar la energía que tienen y se empiezan a acercar a ella, ella está temblando. Y está temblando porque está en una posición física inferior a los caballos tienen las cabezas arriba de ella, la están olfateando por todos lados, y está llorando porque está alegre, está desesperada, está nerviosa, tiene miedo, pero está alegre, se dio cuenta que logró mover las piernas, y entonces le estamos preguntando en ese momento, dime si es posible o no es posible que tú logres caminar. Y me dice, yo creo en Dios y creo que lo que estoy sintiendo me puede dar la oportunidad de caminar. Después de esta primera sesión, hemos seguido trabajando con ella y actualmente ya la montamos en un caballo haciendo monta gemela, que es que uno de nuestros coterapeutas, mujer, se monta con ella para darle seguridad, y 2 coterapeutas vamos lado a lado, más el terapeuta que lleva el caballo. Entonces, tenemos mucha fe en Dios, tenemos mucha confianza en el poder que tienen los caballos por su caballonalidad, por esa fuerza de espíritu, por ese vigor, por esa fortaleza, por esa manera de impactar en la mente de los seres humanos. Y nosotros que estamos tan acostumbrados a estar con ellos, no dejamos de impresionarnos porque hacen cosas maravillosas. Entonces, creo que por el momento este es el caso más fresco, más reciente, y bueno, que nos motiva mucho porque
tenemos muchos otros pacientes que igual que esta chica de 19 años, igual que esta chica, todos los demás pacientes han pasado por el mismo proceso. La primera parte es tener un acercamiento con el caballo, lograr hacer que el caballo acepte al paciente y el paciente acepte al caballo. Lo demás es un proceso terapéutico, pero efectivamente pues vivimos en la emoción y en el impacto de saber que hay poder para ayudar a las personas que tienen algún padecimiento. ¿Y algo más que quiera agregar para la gente? Claro que sí. Primeramente, agradecerles la oportunidad que nos dieron de estar aquí con nosotros y enseguida hacer la aclaración. La equinoterapia y la psicoterapia se suma a todas las atenciones médicas, neurológicas, ortopédicas de los pacientes. Esto quiere decir que el hecho de que ellos asistan a terapia no deben de abandonar sus tratamientos. Somos parte de un equipo de atención al paciente. Y bueno, pues muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted y esperamos regresar para que nos platique un poquito más de lo que usted tiene. Con mucho gusto. Con imágenes de Javier Rodríguez Andrade, informó para Interacción Alejandra Sosa.